John Sharp y su esposa Anna tuvieron un matrimonio difícil desde el principio. Los dos tuvieron una hermosa niña llamada Gracie, así como un segundo hijo en camino, un niño al que planeaban llamar Francis. Pero solo unos meses antes del nacimiento de Francis, la tragedia golpearía a la familia Sharp. En plena noche, alguien irrumpió en la habitación de Anna, quitándole la vida. Pocos días después, el mismo maníaco también mataría a la joven Gracie, dejando a John solo para recoger los pedazos. Los detectives dicen que este caso fue diferente a todo lo que habían visto, y le tomaría a la policía meses desenterrar incluso la menor cantidad de evidencia para probar qué tipo de criminal retorcido podría ser capaz de un crimen tan desgarrador. Antes de mucho tiempo, las pistas comenzaron a encajar, y al final los investigadores encontraron a su sospechoso principal, y él había estado parado frente a ellos todo el tiempo. John Sharp nació y se crió en Mornington, ubicado en Victoria, Australia. John siempre ha sido un hombre bastante reservado y nunca ha revelado mucho sobre su crianza en público. Lo mismo ocurre con Anna, la esposa de John. Nació en Nueva Zelanda, pero eso es casi todo lo que sabemos de ella. Sabemos que la pareja inició su vida juntos tras conocerse en el Commonwealth Bank en Australia, donde ambos trabajaban. Pronto decidieron mudarse a Mornington, la ciudad natal de John. Mornington es una pequeña ciudad situada en la península de Mornington en Melbourne. Con unos 25,000 habitantes, Mornington es reconocido por su ambiente pueblerino. Aunque 25,000 personas no es realmente una ciudad particularmente pequeña, es pequeña en relación con las áreas circundantes. Pero es realmente el estilo de vida y el ambiente general de Mornington lo que lo hace sentir tan pintoresco y acogedor. El principal atractivo de Mornington son sus playas y bodegas, que atraen a los turistas durante los meses más cálidos. También hay varios criadores de caballos bien conocidos en la zona, así como algunos de los mejores restaurantes y tiendas de Melbourne, todos los cuales ayudan a atraer a miles de visitantes cada año. Mornington es un pequeño pueblo ideal para criar una familia, con fácil acceso a escuelas para niños de todas las edades, desde preescolar hasta la graduación. Probablemente por eso John y Anna decidieron establecerse aquí. La pareja se casó en octubre de 1994 y se mudaron por la pequeña península de Mornington durante varios años antes de finalmente encontrar un lugar para llamar suyo en la calle Prince. Cuando se mudaron aquí, Anna daría a luz a su primer hijo en agosto de 2002. La pequeña Gracie Sharp era una niña adorable, pero nació con una discapacidad que la debilitaba en el sentido literal. Nació con displasia de cadera, una deformidad que habría dificultado enormemente su capacidad para caminar a medida que crecía, quizás incluso imposibilitándola, dependiendo de la gravedad. Sus médicos le exigieron que usara un tipo de arnés que cambiaría gradualmente la forma y orientación de sus caderas durante aproximadamente 3 meses. Empezó a usarlo poco después de nacer, y tras un tiempo parecía que sus deformidades se habían corregido. Pero este no fue un proceso fácil de ninguna manera. Cambiar la forma de las articulaciones de la cadera no es una experiencia agradable, lo que llevó a Gracie a llorar casi todo el día durante sus primeros meses de vida. Esto puso una tensión agotadora en el matrimonio de los Sharps, con John increíblemente frustrado por todo el calvario. Para colmo, debido al dolor, Gracie también tuvo problemas para alimentarse, lo que llevó a una serie de otras complicaciones médicas. En resumen, Gracie tuvo un primer año de vida muy difícil y dejó a la familia Sharp al límite, rogando por cualquier tipo de alivio para su pequeña y para ellos mismos. Si esto no fuera suficientemente malo, se ha dicho que John y Anna ni siquiera se amaban verdaderamente desde el principio. Esta información no es un simple rumor propagado por la ciudad, sino que provino directamente de Anna. Según el hermano de Anna, cuando Anna y John regresaron de su luna de miel en 1994, Anna reveló que había cometido un error. Le dijo a su madre que no sentía pasión ni amor hacia John, pero Anna estaba dedicada a su fe cristiana, siendo una católica ferozmente dedicada. Por ello, Anna nunca consideró el divorcio, ya que está prohibido por la Iglesia Católica. A pesar de si sentía que el matrimonio fue un error o no, juró hacer que las cosas funcionaran y se esforzó por amar a su nuevo esposo, lo cual, a pesar de lo que pueda decir la mayoría, es algo bastante honorable. No sabemos si John sentía lo mismo por Anna o si realmente la amaba desde el principio. ¿Sería un poco extraño escuchar que tanto Anna como John no sentían nada el uno por el otro? Al fin y al cabo, si ni se agradaban, ¿para qué contraer matrimonio?
Pero en la vida real han pasado cosas más raras y gente desdichada se casa a diario. Pero mi suposición es que John debió haber sentido algo por Anna, y probablemente por eso ella se comprometió tanto en intentar hacer que el matrimonio funcionara. A pesar de los problemas matrimoniales, la pareja logró hacer que las cosas funcionaran. Aproximadamente un año después de mudarse a su nueva casa con su hija Gracie, Anna anunció que estaba embarazada de nuevo. Este anuncio fue un shock tanto para John como para su familia, pero especialmente para John. Verás, John daba la apariencia externa de ser un tipo bastante tranquilo y recogido. Tenía sus enemigos, eso es seguro, pero no parece que a la mayoría de las personas les importara. Pero a puertas cerradas, John era una persona muy diferente. Aunque inicialmente John parecía bastante emocionado con la idea de formar una familia en años pasados, después del difícil nacimiento de Gracie, se desentendió por completo. Sentía que Gracie era más una carga de lo que valía, y ciertamente no quería tener otro hijo en la mezcla. Aunque es bastante normal no querer tener hijos o simplemente no querer tener dos hijos, John nunca compartió estos sentimientos con Anna, al menos hasta donde yo puedo decir. Como resultado, a medida que pasaba el tiempo, puedes entender que la frustración de John crecía más y más con cada día que pasaba. Mientras que Anna estaba extasiada de traer un nuevo niño pequeño a su familia, John no podría haber estado más enfadado aunque lo intentara. Aunque lo mantuvo tranquilo y sereno con amigos y familia, por dentro John estaba a punto de estallar. En marzo de 2004, la familia Sharp asistió a una fiesta de cumpleaños para uno de sus sobrinos. Muchas personas estaban presentes y todo parecía haber ido bien. Los niños jugaban, los padres charlaban y reían, pero por dentro los Sharp luchaban. Con cada día, el nacimiento de su hijo se acercaba, poniendo a John cada vez más nervioso por el futuro. Meses antes de la fiesta, a John le empezó a interesar la pesca con arpón. La familia de John encontró esto bastante extraño porque él no era muy aficionado a las actividades al aire libre, ni había mostrado interés en la pesca antes. Muchos probablemente asumieron que John necesitaba despejar su mente y alejarse un tiempo de las dificultades por la discapacidad de Gracie. John pasaría horas y horas practicando con el nuevo arpón que había comprado. Según amigos y familiares, nunca pescó con arpón, sino que disfrutaba practicar tiro al blanco. Solo 2 días después de la mencionada fiesta de cumpleaños, John y Anna tuvieron una discusión muy acalorada. Desconocemos el contexto de la discusión, pero es probable que se relacionara con el futuro nacimiento de su hijo. Finalmente se calmaron y se acostaron alrededor de las 9 o 10 p.m. el 23 de marzo. Anna estaba tan agotada que se durmió al instante en que su cabeza tocó la almohada. Pero John seguía furioso por la acalorada discusión. Después de estar acostado un rato sin poder conciliar el sueño, decidió levantarse. Salió al garaje de su patio trasero por un rato antes de volver a entrar y dormir en el sofá. Según John, en algún momento de la noche, Anna despertó y anunció que ya había tenido suficiente. John descubrió pronto que Anna le era infiel. Finalmente estaba lista para seguir adelante con su vida y le dijo a John que se mudaría con su nuevo amante llevándose a Gracie. John estaba comprensiblemente devastado, pero lo que hizo esta revelación tan extraña es que Anna no se llevó a Gracie con ella de inmediato. En cambio, dejó a Gracie en la casa de la pareja, diciendo que regresaría en unos días por ella. Tras el anuncio repentino e inesperado, Anna se marchó. Lo curioso es que nunca llamó a su familia para informarles sobre su repentino cambio de planes. Tampoco llamó a la guardería de Gracie para informarles que John sería quien la recogería y la dejaría durante los próximos días. Es como si Anna se hubiera ido sin considerar a nadie más que a sí misma. Algo que su familia considera sumamente inusual. Al día siguiente, John llegó al preescolar de Gracie y explicó la situación con más detalle, afirmando que él se encargaría de llevarla y traerla de la escuela en los próximos días. Después de hablar con la guardería, John conversó brevemente con la madre de Anna sobre lo sucedido. Lo único es que hasta este punto, Anna aún no se había comunicado por su cuenta con su madre, al menos no que yo sepa. Reconozco que los detalles sobre este momento son algo confusos, pero John le dijo a sus allegados que desconocía el paradero de Anna. Todo lo que sabía era que se estaba mudando con alguien con quien había estado teniendo un romance. Pero con el paso de los días, Anna seguía negándose a contactar a sus familiares.
Aunque después de alrededor de 3 días, se informó que había regresado a la casa familiar y recogió a Gracie, dejando a John solo. Para el 29 de marzo, unos 7 días después de la desaparición inicial de Anna, su madre estaba extremadamente preocupada por su bienestar. Nadie había logrado contactar a Anna, no contestaba su teléfono ni devolvía las llamadas de su familia. La madre, al saber que debía actuar, decidió reportar a Anna y Gracie como desaparecidas. John estuvo de acuerdo con el plan y aceptó que era hora de involucrar a la policía. John apareció en televisión suplicando a su esposa que devolviera una llamada para confirmar que ella y Gracie estaban bien. Pero entonces llegó un correo electrónico. La madre de Anna recibió un correo electrónico de su hija en el que le aseguraba que todo estaba bien y que todo iba según su plan. Confirmó el asunto y su inminente divorcio con John, así como el hecho de que había llevado a Gracie con ella. El único problema es que no estaba dispuesta a revelar dónde estaba, y no está claro por qué estaba siendo tan reservada al respecto. Hasta donde sabemos, John no era abusivo, solo estaba infeliz. John ciertamente era un hombre de mal genio y con mucha frustración, pero Anna no tenía ninguna razón para huir y esconderse de esta manera. La situación entera carecía de sentido. John le dijo a la familia de Anna que tenía razones para creer que Anna se había mudado al suburbio cercano de Chelsea. Pero no sabía nada más que esto, y según la policía, negó repetidamente cualquier otra implicación o conocimiento de su desaparición. Conforme pasaban las semanas, la madre de Anna finalmente recibiría flores de su hija en su cumpleaños, pero aún sin ningún contacto verbal con ella. John siguió apareciendo en televisión solicitando información sobre la súbita desaparición de Anna. En una entrevista, explicó que sabía que el matrimonio había terminado, pero rogó a su esposa que se presentara, ya que aún la amaba y tenía un profundo amor por su hija también. ¿Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar? Durante su entrevista, el tono de voz de John cambió y comenzó a referirse a su esposa e hija en un sentido pasado. Los detectives notaron esto de inmediato y comenzaron a presionar más a John sobre su conocimiento de la desaparición de su esposa. Estaba claro que John sabía algo, pero ¿qué era y por qué lo mantenía en secreto? Para el 20 de mayo de 2004, aproximadamente 2 meses después de la desaparición de Anna, la policía solicitó hablar nuevamente con John. En la entrevista, interrogaron a John en detalle sobre la súbita desaparición de su esposa y su presunto amorío. En particular, les pareció muy extraño que Anna hubiera elegido quedarse con John durante más de 10 años y luego lo abandonara de repente. Si ella fuera tan devota católica como afirmaba, esto nunca habría sido una opción. Si tenía planes de dejarlo por falta de amor o pasión, ¿por qué no lo hizo inmediatamente después de su luna de miel hace todos esos años? Peor aún, los investigadores estaban más confundidos sobre su decisión de dejar a Gracie con John unos días antes de recogerla. Si Anna sentía la necesidad de huir y esconderse de su esposo y su familia, aparentemente por miedo, ¿por qué no se llevó a su hija con ella desde el principio? En este tiempo, la policía notó que la tarjeta de cajero automático y el teléfono de Anna permanecieron activos durante su desaparición. Su tarjeta y teléfono fueron detectados siendo utilizados repetidamente en los suburbios del sureste de Victoria. Pero cuando la policía revisó esas áreas, no había rastro de Anna o Gracie, ni tampoco había avistamientos de testigos. Los detectives continuarían creciendo cada vez más sospechosos de John. Pronto comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos, con la esperanza de que su paradero revelara algo sobre la repentina desaparición de Anna. Y resulta que tenían razón. John fue visto visitando varios lugares donde se usó por última vez el teléfono y la tarjeta de cajero automático de Anna. Por suerte, incluso lo vieron recuperar algunas pertenencias de Anna de un lugar oculto dentro de un baño público en el sureste de Victoria. También se informó que vieron a John deshacerse de algunas pruebas en botes de basura a lo largo del lado del camino en el área, pero no parece que hayan podido recuperar estos elementos para las pruebas. Hasta este punto no tenían razones para sospechar que John fuera responsable de la desaparición de Anna, pero comenzaron a creer que él podría tener algún conocimiento sobre su paradero que no estaba compartiendo con la policía. Esto nos lleva al 22 de junio de 2004. La policía sospecha que John había estado obstaculizando su investigación. Lo arrestaron y lo llevaron a interrogar, pero no pudieron aprender nada que ya no supieran. No obstante, durante su detención policial, fue interrogado de nuevo, sometido a una presión mucho mayor en esta sesión en particular.
Y esta vez, sin tener a dónde más acudir, John finalmente decidió abrirse. Como resultó, y como estoy seguro de que todos esperábamos, John fue el responsable de usar la tarjeta de cajero automático y el teléfono celular de Anna en las semanas y meses después de su desaparición. Aún peor, los detectives descubrieron que John había enviado flores a la madre de Anna en su cumpleaños. También fue él quien envió mensajes de texto y correos electrónicos a su madre durante su desaparición. Pero, ¿por qué habría hecho tal cosa si sabía dónde estaba su esposa y supuestamente la ayudaba a crear este rastro? ¿Qué pasaba con los llamados públicos para obtener información? Bueno, el 22 de junio, John finalmente se abrió y reveló todo lo que sabía sobre la desaparición de Anna y la desaparición de su hija. No sabemos qué lo llevó a hacer una confesión tan dramática, pero John finalmente explicó la verdadera historia de lo que había sucedido la noche que su esposa desapareció. Si recuerdas, los dos habían tenido una acalorada discusión justo antes de irse a la cama. John, sin poder dormir, fue al garaje del patio trasero para despejar su mente, pero esa no era su única razón para salir tan tarde en la noche. John reveló que estaba tan increíblemente enfadado con su esposa y temeroso por su futuro que agarró su arpón y regresó a la casa. Entró en el cuarto de la pareja, apuntó el arpón a la cabeza de Anna y disparó. Al no terminar el trabajo, disparó una segunda ronda, acabando con la vida de su esposa y su hijo no nacido simultáneamente. Luego bajó, durmiendo en el sofá la noche restante. Al día siguiente, un técnico llegó a su hogar para arreglar problemas con su servicio de televisión, pero John le dijo al hombre que no era un buen momento y lo rechazó. Luego, John subió al piso de arriba y recuperó a su esposa, enterrándola en el patio trasero, mientras su hija, Gracie, estaba en la guardería. 2 días después, llevó a Gracie a una tienda deportiva local, donde compró más lanzas para su arpón. Unos días después, llegó el 27 de marzo. Esa noche, Gracie fue acostada a su hora habitual, y John fue a la cocina a prepararse varios vasos de whisky. Estando bastante ebrio, optó por hacer algo inimaginable. Una vez más, recuperó su arpón del garaje, luego se dirigió a la habitación de Gracie para terminar lo que había comenzado. Luego colocó a Gracie en el maletero del coche. Más tarde, John salió al patio trasero y desenterró los restos de Anna. Fue a la tienda y compró una sierra eléctrica. Luego volvió al lado de Anna, haciendo todo lo posible por ocultar su crimen, colocando los restos en varias bolsas. Luego los arrojó en la parte trasera de su coche junto a Gracie. Luego cargó todas las pruebas de la casa, incluyendo el colchón de la pareja, y se dirigió a un vertedero cercano donde descargó el contenido del maletero del coche. Cuando la policía registró la casa de John, encontraron los recibos de las lanzas adicionales que compró en la tienda de deportes y de la cinta adhesiva y lonas que usó para ocultar el crimen. Cuando los detectives registraron los contenedores de basura cercanos, encontraron notas escritas a mano de John con la coartada que había redactado para estudiarla y ensayarla cuando la policía le preguntara sobre su esposa e hija. Cuando se le preguntó por qué haría tal cosa, no parece que John alguna vez dio una respuesta directa a los detectives. Aunque, según sus amigos y familiares, la razón más probable es simplemente porque no quería criar a otro hijo y su familia era demasiado carga. John admitió que su esposa era controladora y de humor cambiante y que ya no quería lidiar con ella. Y este crimen fue de alguna manera la única forma que pudo encontrar para escapar de su matrimonio. Admitió que planeaba cuidar de Gracie por sí mismo, pero en algún momento en el camino cambió de opinión. Pero las cosas se volvieron aún más locas cuando la policía habló con la familia de John después del hecho. Según varios miembros de la familia, John tenía un historial de abuso contra menores. En sus años más jóvenes, había forzado a varias miembros femeninas de la familia contra su voluntad, todas ellas siendo niñas en ese momento. Nunca se explicó por qué estas acusaciones nunca se denunciaron a la policía, pero la familia de John cree que él podría haber estado cometiendo el mismo abuso con la pequeña Gracie y que su esposa se enteró de ello. Para silenciarla, él terminó con su vida, y para silenciar a Gracie también terminó con su vida. Ahora, esto es simplemente una teoría, y no se encontró evidencia para respaldar esta creencia, pero es interesante de todos modos. Y tiene sentido. Al final, John fue enviado a donde pertenece, a la prisión. Se le dieron 2 cadenas perpetuas y se le asignó cumplir un mínimo de 33 años, momento en el que será elegible para libertad condicional cuando tenga 71 años.
Como saben, casi todos los casos que cubro vienen de sus sugerencias. Si tienes un caso que quisieras que discuta en el futuro, coméntalo abajo o mándame un email. Siempre busco nuevas historias que investigar. La historia de hoy fue sugerida por ustedes. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Si te interesan más documentales de crímenes reales, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Si te gustaría ayudar a apoyar el canal, la mejor manera de hacerlo es simplemente dejando un comentario abajo, cualquier comentario. Ayuda al canal mucho más de lo que puedes imaginar. Si quieres ayudar económicamente, puedes hacerlo haciendo clic en el botón azul de unirse que está abajo o comprando una taza de historias de crímenes reales, como la que ves en el escritorio detrás de mí en TykeNotes.com. Pero con eso, mi nombre es Ty Knots y los atraparé, chicos, en el próximo video.